El capitán Jake Morrison estaba de pie en el centro de la enorme cámara del Consejo, sintiéndose muy pequeño. A su alrededor, cientos de seres alienígenas estaban sentados en sus asientos flotantes, todos mirándolo fijamente. La cámara estaba construida como un cuenco gigante con filas y filas de asientos que subían hacia el techo. Extrañas criaturas con demasiados ojos, seres hechos de lo que parecía metal vivo y otros que brillaban con luz propia llenaban cada asiento. Jake vestía su mejor uniforme militar de la Tierra, el azul oscuro con todas sus medallas. Pero aquí, rodeado de alienígenas que probablemente podrían destruir todo su planeta con un pensamiento. Esas medallas se sentían como juguetes prendidos a su pecho. Respiró hondo y miró la enorme pantalla detrás de él que mostraba imágenes de su nave. El USS Endurance flotaba en el espacio la pantalla, luciendo exactamente como lo que era, una fortaleza voladora. Donde otras naves de la flota galáctica eran largas y elegantes como autos de carreras, el Endurance era ancho y grueso como un ladrillo. Su casco estaba cubierto de pesadas placas de blindaje que lo hacían parecer más un castillo que una nave espacial. Grandes torretas de armas sobresalían de sus costados como púas en alguna arma antigua. La almirante Lisa Carter estaba sentada en la sección humana de la galería, observando a Jake con ojos preocupados. Había luchado para que la humanidad tuviera un lugar en esta mesa y ahora su futuro entero podría depender de lo bien que Jake pudiera explicar su nave a estos seres que habían estado viajando entre estrellas cuando los humanos aún estaban aprendiendo a hacer fuego. Jake presionó un botón en su panel de control y la pantalla cambió para mostrar los detalles técnicos de la nave. Números y gráficos llenaban la pantalla, pero Jake ya podía escuchar los sonidos de diversión provenientes de los delegados alienígenas. Un ser que parecía un insecto gigante con alas de cristal habló primero. Su voz llegó a través del sistema de traducción, sonando como campanillas de viento. Capitán Morrison, estas especificaciones muestran que su nave se mueve más lento que la mayoría de nuestras naves de carga. ¿Cómo espera que esto sirva en nuestra flota? Jake había practicado esta respuesta cientos de veces. La resistencia fue diseñada para la durabilidad y la potencia de fuego, no para la velocidad. Creemos que permanecer en una pelea por más tiempo puede ser más importante que huir más rápido. Una criatura hecha de lo que parecía una sombra viviente rió. El sonido como rocas cayendo de una montaña. Sus armas disparan metal. Balas mientras nuestras naves usan energía pura. Tus motores son cohetes químicos, mientras que los nuestros doblan el espacio mismo. Dinos, humano, ¿de qué siglo eres? Más risas llenaron la cámara. Jake sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo la voz firme. Nuestras armas pueden parecer simples, pero funcionan. Las balas de metal no pueden ser detenidas por escudos de energía de la misma manera que los rayos de energía. Comandante. Alex Rodríguez se sentó en la sección humana junto al almirante Carter. Observó a Jake responder las preguntas y se sintió orgulloso de su capitán. Alex había servido en 3 naves diferentes con Jake y sabía que el hombre que estaba allí abajo era más duro de lo que parecía. Un alienígena alto y delgado con piel como cobre pulido se puso de pie. Este era el embajador THCK de los Tricari, una de las razas más poderosas de la galaxia. Capitán Morrison, tu nave me recuerda a una criatura antigua de mi mundo, la tortuga de piedra. Era muy difícil de matar, pero también muy lenta. Cuando llegaron los cazadores rápidos, la tortuga de piedra solo pudo esconderse en su caparazón y esperar que se fueran. La cámara se llenó de nuevo con los sonidos de risas alienígenas. Algunos de los seres hicieron chasquidos, otros silbaron. Y algunos brillaron aún más. Jake se quedó allí y lo tomó todo con las manos a la espalda en posición militar. La tortuga de piedra vivió miles de años, dijo Jake cuando la risa se apagó. Los cazadores rápidos se extinguieron hace mucho tiempo. La piel cobriza del embajador pareció oscurecerse. Bonitas palabras, humano, pero en el espacio, la lenta muerte es lo primero. El ingeniero jefe Sam Butler estaba sentado en la sección humana, con las manos apretadas sobre los brazos de su silla. Había ayudado a diseñar todos los sistemas del Endurance y oír a estos alienígenas burlarse de su trabajo lo enfureció. Junto a él, la oficial de armas Nena Walls observaba la pantalla que mostraba su nave y esbozó una pequeña sonrisa secreta. Estos alienígenas no tenían ni idea de lo que realmente estaban viendo. El representante Nixari, un ser que parecía hecho de luz líquida, flotó desde su asiento. Hemos revisado la historia militar de la Tierra. Los humanos luchan entre sí con armas primitivas y tácticas sencillas. Nunca se han enfrentado a un enemigo que pueda destruir planetas o doblar el tiempo mismo. Su lenta nave será un objetivo, no una amenaza.
Jake miró a la almirante Carter en la galería. Ella le hizo un pequeño gesto de asentimiento que solo él pudo ver. Era hora de la parte de la presentación sobre la que habían discutido durante semanas. Tienes razón, dijo Jake, su voz se oía claramente por la cámara. Nunca hemos luchado contra alienígenas. Solo hemos luchado entre nosotros y se nos ha dado muy bien. La cámara quedó en silencio, continuó Jake. Durante miles de años, los humanos han construido armas, armaduras y naves diseñadas para una sola cosa: seguir luchando cuando todo lo demás se ha rendido. La nave puede ser lenta, pero fue construida por gente que entiende la guerra. Un pequeño alienígena con demasiados dientes habló. Entender la guerra contra tu propia especie no es lo mismo que entender la guerra en el espacio. La guerra es guerra, dijo Jake simplemente. Las herramientas cambian, pero el propósito sigue siendo el mismo. Construyes algo que puede completar su misión sin importar lo que intente detenerlo. La votación comenzó casi de inmediato. Jake observó las luces en el gran tablero, mientras cada especie emitía su voto sobre dónde asignar la resistencia. Las luces rojas significaban servicio en primera línea con las flotas de ataque rápido. Las luces amarillas significaban roles de apoyo con los principales grupos de batalla. Las luces verdes significaban servicio de patrulla en los sectores tranquilos donde nunca pasaba nada. El tablero se llenó de luces verdes. El embajador se puso de pie de nuevo cuando terminó la votación. La nave humana será asignada al sector de patrulla 7. Allí puede practicar ser lento sin poner en peligro nuestras verdaderas naves de guerra. Jake saludó al consejo, luego se giró y caminó hacia la salida. Podía escuchar a los alienígenas hablando de otros asuntos, despidiéndolo a él y a su nave como si nunca hubieran estado allí. En la galería, la almirante Carter recogió sus papeles y negó con la cabeza. La primera nave de guerra real de la humanidad acababa de ser asignada para proteger el espacio vacío en un rincón de la galaxia donde nunca ocurría nada importante. Pero cuando Jake llegó a la puerta, se giró para echar un último vistazo a la cámara del consejo. Estos alienígenas creían saberlo todo sobre la guerra porque tenían mejor tecnología. Estaban a punto de descubrir que los humanos se habían estado preparando para este momento mucho más tiempo del que nadie imaginaba. Habían pasado 3 meses desde la reunión del Consejo y el USS Endurance flotaba silenciosamente en la oscuridad del sector 7. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando leyendo informes sobre envíos de carga y rutas comerciales. Era un trabajo aburrido, exactamente lo que los alienígenas pretendían cuando enviaron su nave a este rincón olvidado del espacio. El puente estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de la nave. El teniente Dan Parker estaba sentado en la estación de comunicaciones, monitoreando los mismos canales de radio vacíos que había estado viendo durante semanas. El oficial de navegación Ryan Bell trazaba rutas entre puntos de patrulla que nunca tenían nada interesante que ver. La tripulación se estaba poniendo inquieta, pero Jake los mantenía ocupados con ejercicios de entrenamiento y mantenimiento de la nave. Nina Walsh, la oficial de armas. Realizaban simulacros de combate a diario, aunque no había nada contra lo que luchar. El ingeniero jefe Sam Butler dedicaba su tiempo a afinar los sistemas que ya funcionaban a la perfección. Todos sabían que su nave podía hacer más que patrullar el espacio vacío, pero las órdenes eran órdenes. La DRA. Kate Williams estaba en la enfermería actualizando su lista de suministros por tercera vez esa semana cuando empezó la alarma. Las manos del teniente Parker volaban sobre su consola mientras las señales llenaban sus pantallas. Capitán, recibo múltiples llamadas de socorro. 3 sistemas estelares diferentes, todos bajo ataque. Jake se levantó de su silla. Antes de que Parker terminara de hablar, en la pantalla principal se veía un mapa del espacio cercano. 3 puntos rojos pulsaban de donde provenían las señales de socorro. Jake reconoció los nombres: Estación de Cosecha de Nueva Ginebra y las colonias mineras en Kepler-Sech. Juntos tenían más de 50 millones de personas. ¿Qué tipo de ataque?, preguntó Jake. El rostro de Parker palideció mientras escuchaba por sus auriculares. Naves, señor. Muchas naves. Los colonos dicen que salieron de la nada, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hayan visto jamás. El comandante Alex Rodríguez apareció en el puente. Se puso la chaqueta del uniforme. Estaba durmiendo cuando sonó la alarma. ¿Cuál es la situación? Alguien está atacando 3 sistemas a la vez, dijo Jake. Dan, ¿puedes darme detalles sobre estos atacantes? Parker trabajaba en su estación intentando limpiar las señales de radio en pánico. Los colonos siguen diciendo lo mismo.
Naves negras moviéndose como nunca antes las habían visto. Los llaman, esperen, esto no puede ser correcto. ¿Qué están diciendo? Cororat, senor. Pero eso es imposible. Los Korat se extinguieron hace 1000 años. Jake sintió hielo en el estómago. Todos los niños de la galaxia aprendieron sobre los Cororat en la escuela. El antiguo enemigo que casi destruyó toda la vida inteligente antes de desaparecer misteriosamente. Eran los monstruos que los padres usaban para asustar a los niños y obligarlos a comportarse. ¿Estás seguro de que eso es lo que dicen? Parker asintió, con las manos ligeramente temblorosas. Varias fuentes, señor. Todas describen lo mismo. Naves negras con cascos curvos moviéndose en grupos de caza. Ryan Bell levantó la vista de su estación de navegación. Señor, si los Korat realmente han regresado, todas las fuentes disponibles. Será necesaria una nave, pero nuestras órdenes son permanecer en el sector 7. Jake miró fijamente la pantalla táctica. 3 sistemas bajo ataque, probablemente millones de personas ya muertas o moribundas, y se suponía que su nave debía quedarse aquí y proteger el espacio vacío porque los extraterrestres pensaban que era demasiado lento para importar. Dan intenta contactar con el comando de la flota. Diles que nos movemos para ayudar. Las órdenes del señor almirante Carter fueron muy específicas. No me importan las órdenes ahora mismo. Jake dijo, hay gente muriendo. La oficial táctica jefa, María Santos, llegó al puente completamente armada y lista para la batalla. Había sido infante de marina antes de convertirse en oficial naval. Y podía oler que se avecinaba una pelea. Capitán, ¿con qué estamos lidiando, tal vez? ¿Con el Korat? Tal vez algo haciéndose pasar por ellos. De cualquier manera, están matando civiles y nadie más está lo suficientemente cerca como para ayudar. Santos revisó su pantalla de armas. ¿De cuántas naves estamos hablando? Parker escuchó más señales. Nueva Ginebra informa de al menos 30 naves enemigas. La estación de cosecha dice que cuentan 50. Kepler-Sech Edge. Hizo una pausa para escuchar con más atención. El Kepler-Sech se quedó en silencio. El puente quedó en silencio por un momento. Todos sabían lo que eso significaba. El Dr. Williams apareció en la puerta. Capitán, escuché las alarmas. ¿Probablemente vamos a entrar en combate? Jake dijo, ¿cuántas bajas puede manejar? Mi bahía médica puede albergar 50 casos graves. Aunque tenga que apilarlos en el suelo. Pero señor, si realmente nos enfrentamos al Cororat, nos enfrentamos a lo que sea que haya matado a todo un sistema estelar en menos de una hora. Jake interrumpió a Ryan. Planifique un rumbo hacia Nueva Ginebra. La mejor velocidad posible. Señor, a máxima potencia, podemos llegar a Nueva Ginebra en 6 horas. Para entonces, puede que todos estén muertos, pero nos vamos de todos modos. Nina, empieza a cargar todos los sistemas de armas. María, consígueme una evaluación táctica completa de nuestras capacidades. Santos sonrió por primera vez en meses. Por fin, algo de trabajo de verdad. Mientras el Endurance giraba hacia los sistemas atacados, Parker recibió más señales. Capitán, capto transmisiones de la flota Cororat. Están en su antiguo idioma, pero la computadora está traduciendo. ¿Qué están diciendo? Se están riendo, señor. Están hablando de lo fácil que es esto. De cómo las naves rápidas de la galaxia huyen antes de poder contraatacar. Jake se acomodó en su silla de mando mientras su nave comenzaba a acelerar hacia lo que podría ser la batalla más peligrosa de la historia galáctica. Bueno, todavía no se han encontrado con una nave lenta. La voz del ingeniero jefe Butler llegó por el sistema de comunicación de la nave. Puente, esto es ingeniería. Todos los sistemas están funcionando a máxima eficiencia. Estamos listos para lo que sea que planeen lanzarnos. Jake miró a su tripulación. Las personas que habían sido descartadas por el Consejo Galáctico como primitivas y lento. Cada uno de ellos se preparaba para una batalla que podría ser imposible de ganar y ninguno había sugerido huir. Dan envió un mensaje al mando de la flota. Diles que nos enfrentamos al enemigo en Nueva Ginebra. ¿Y si nos ordenan retirarnos? Jake sonrió con tristeza. Entonces tendremos problemas de comunicación. El Endurance voló por el espacio hacia el sonido de los gritos, llevando una tripulación que se negaba a dejar que la velocidad determinara su valentía. El USS Endurance abandonó el viaje más rápido que la luz en el borde del sistema de Nueva Ginebra y el capitán Jake Morrison supo de inmediato que era demasiado tarde para salvar a todos.
El espacio alrededor del planeta Colonia estaba lleno de escombros, pedazos de naves, estaciones espaciales y cosas en las que no quería pensar demasiado. «Dios mío», susurró el oficial de navegación Ryan Bell mirando las lecturas de su escáner. Había 47 naves defendiendo el sistema. Solo leo 3 señales de vida. El teniente Dan Parker trabajó frenéticamente en su estación de comunicaciones. Recibo una señal débil de la colonia de Nueva Ginebra. Se esconden en refugios subterráneos, pero los Cororat los están cazando con tropas terrestres. Jake estudió la pantalla táctica que la jefa táctica, María Santos, había puesto en la pantalla principal. 36 naves negras se movían por el campo de escombros como tiburones. Sus cascos, curvados y de aspecto orgánico, eran hermosos, pero a la vez mortales, como armas diseñadas por artistas que solo entendían la muerte. «Esas naves no se parecen en nada a nuestros informes de inteligencia», dijo el comandante Alex Rodríguez, acompañándolo en la pantalla. «Miren cómo se mueven. No siguen ningún patrón de vuelo que nuestras computadoras reconozcan. Las naves Cororat parecen fluir por el espacio en lugar de volar. Se movían en perfecta coordinación como un banco de peces o una bandada de pájaros. Incluso el fuego de sus armas estaba coordinado con múltiples naves que apuntaban al mismo enemigo exactamente al mismo tiempo». La voz del ingeniero jefe Sam Butler llegó por el sistema de comunicación de la nave. «Puente, estoy leyendo las señales de energía de esas naves Cororat que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Lo que sea que estén usando como energía no es fusión ni antimateria». «Nina, ¿cuál es el estado de nuestras armas?», preguntó Jake. La oficial de armas Nina Walsh sonrió mientras revisaba sus pantallas. «Todas las torretas de cañones de riel están cargadas y listas. Los sistemas de defensa de punto están en línea. Tenemos cargas completas de munición de uranio empobrecido, tanto de calibre pesado como ligero». Una de las naves Cororat notó el Endurance y giró hacia ellos. En segundos, 5 naves enemigas más cambiaron de rumbo para interceptarlos. Jake los vio acercarse y sintió una extraña calma. Para eso había sido construida su nave. «Son rápidos», observó Santos. «Más rápidos que cualquier otra cosa en la flota galáctica. Pero no estamos tratando de correr una carrera». Jake respondió, todos a sus puestos de batalla. «Esto no es un simulacro». La alarma del barco sonó cuando la tripulación se apresuraron a sus posiciones de combate. La DRA. Kate Williams aseguró su bahía médica y se preparó para las bajas. A lo largo de la nave, los marineros revisaron su equipo y rezaron en silencio a los dioses en los que creían. La primera nave Korat abrió fuego cuando aún estaba muy fuera del alcance normal de las armas. Brillantes rayos de energía púrpura se extendieron a través del espacio hacia el Endurance, golpeando los escudos delanteros de la nave humana. Los rayos estaban diseñados para sobrecargar las barreras de energía estándar. Butler había construido algo diferente. Los escudos se mantenían al 96%. Santos informó. «Lo que sea que estén usando, nuestra armadura en capas está distribuyendo el impacto en múltiples secciones de agujeros». Jake asintió. Nina devolvió el fuego. «Veamos qué les parecen nuestras armas primitivas». La torreta delantera del cañón de riel del Endurance giró hacia la nave Korat que se acercaba y disparó. Balas de metal pesado aceleradas a casi la velocidad de la luz cruzaron la distancia entre las naves en menos de un segundo. La nave Korat intentó esquivar, pero las balas de uranio empobrecido siguieron su movimiento y se estrellaron contra su casco curvo. La nave enemiga explotó en un brillante destello de fuego púrpura. Las otras naves Cororat detuvieron su ataque, colgando inmóviles en el espacio como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. Jake podía imaginar a sus tripulaciones tratando de comprender cómo una nave lenta y primitiva acababa de destruir a uno de sus cazadores. «Dan, ¿estás captando alguna comunicación enemiga?». Parker asintió con el rostro sombrío. «Están confundidos, señor. La computadora tiene problemas con la traducción, pero siguen usando una palabra que significa algo como imposible». Las 5 naves Cororat restantes se dispersaron y comenzaron a atacar desde diferentes ángulos, tratando de abrumar las defensas del Endurance. Rayos de energía púrpura golpearon la nave humana desde múltiples direcciones, cada una diseñada para atravesar el blindaje y destruir sistemas vitales. Pero Butler no había diseñado las defensas de la nave como otros arquitectos navales. En lugar de intentar desviar el fuego enemigo, el blindaje del Endurance absorbió la energía y la extendió por todo el casco. La nave se sacudió con cada impacto, pero siguió luchando. La integridad del casco estaba al 87%.
Santos reportó daños en las secciones 4 a 7, pero todos los sistemas permanecen operativos. Jake observó la exhibición táctica mientras las naves Korat volaban alrededor de su nave como avispas furiosas. Eran rápidas y letales, pero estaban acostumbradas a los enemigos que intentaban huir. El Induren simplemente se quedó allí, recibiendo su castigo mientras los apuntaba uno por uno. Nina concentró el fuego en la nave a estribor. Ignoró a los demás. Walsh fijó sus armas en el objetivo designado y disparó las 6 torretas de cañones de riel delanteras a la vez. El enorme retroceso sacudió toda la nave, pero la potencia de fuego concentrada destrozó la nave Korat antes de que pudiera escapar. 2 abajo, 4 para el final. Las naves enemigas comenzaron a usar diferentes tácticas, intentando mantenerse a larga distancia donde sus armas de energía pudieran debilitar las defensas de la nave humana. Pero Jake había estudiado los informes de los otros sistemas y sabía que le temían realmente los Kororat. Ryan, llévanos hacia ese grupo de asteroides. La mejor velocidad posible, señor, eso nos pondrá justo en medio de su formación. Exactamente, dijo Jake, estos cazadores están acostumbrados a perseguir presas que huyen. Veamos cómo manejan a las presas que los persiguen. El Endurance aceleró hacia el asteroide. Campo y por primera vez desde que comenzó la batalla, las naves Kororat comenzaron a retroceder. Eran lo suficientemente rápidas como para mantenerse por delante de la nave humana. Pero los asteroides limitaron sus opciones de movimiento. Ahora tienen que luchar contra nosotros en nuestros términos, dijo Jake mientras su nave entraba en el laberinto rocoso. Aquí la velocidad no los ayudará. Solo importan el blindaje y la potencia de fuego. La batalla apenas comenzaba, pero Jake ya podía ver el miedo en la forma en que se movían las naves enemigas. Los Korat habían regresado para aterrorizar una galaxia que había olvidado cómo luchar contra ellos. Pero nunca antes se habían enfrentado a humanos, y los humanos nunca habían olvidado cómo luchar contra nada. 2 semanas después de la batalla en Nueva Ginebra, el USS Endurance ya no era el hazmerreír de la flota galáctica. El capitán Jake Morrison estaba en su puente leyendo informes que lo llenaban de orgullo y preocupación. Su nave había destruido 18 naves Korat en 3 combates separados, pero el enemigo aprendía de cada combate. El teniente Dan Parker levantó la vista de su estación de comunicaciones con la preocupación escrita en su rostro. «Capitán, estoy interceptando transmisiones militares de los Korat. Nos están llamando. Nave indestructible y advirtiendo a sus flotas que eviten el combate directo». «Eso suena a buenas noticias», dijo el comandante Alex Rodríguez. Pero su voz mostraba que sabía. Había más en la historia. Sería, excepto que están adaptando sus tácticas. Jake respondió, en lugar de atacar nuestra nave directamente, están atacando la población civil y nos obligan a acudir a ellos en sus términos. La oficial táctica en jefe María Santos sacó un mapa estelar en la pantalla principal. Los puntos rojos marcaban las ubicaciones de los recientes ataques de Korat, formando un patrón que hizo que a Jake se le encogiera el estómago. Están aprendiendo nuestra PA. Controlar rutas y atacar sistemas justo fuera de nuestro rango de respuesta. Para cuando llegamos, terminaron su trabajo y siguieron adelante. El Endurance había sido diseñado para ganar batallas recibiendo castigos y lanzando contraataques devastadores. Pero los Kororat ya no les daban batallas que ganar. En cambio, estaban convirtiendo la guerra en un juego mortal del escondite donde personas inocentes pagaban el precio. La DRA. Kate Williams entró al puente con un informe médico que Jake no quiso leer. «Capitán, acabamos de recibir estimaciones de bajas del ataque a Z Centauri. Más de 2 millones de muertos y llegamos 6 horas tarde para ayudar a alguno de ellos». Jake tomó el informe, pero no lo miró. Había leído demasiados documentos similares en las últimas 2 semanas. Cada uno contenía números que representaban familias enteras. Comunidades enteras aniquiladas mientras su nave viajaba entre sistemas estelares a máxima velocidad. La voz del ingeniero jefe Sam Butler se escuchó por el sistema de comunicación de la nave. «Puente. Esto es ingeniería. He estado trabajando las modificaciones del motor que solicitó, pero debo decirle que forzar nuestros reactores más allá de sus límites de diseño podría dañar la nave permanentemente. ¿Cuánto más rápido podemos ir?», preguntó Jake. «Quizás un aumento del 20% en la velocidad máxima, pero agotaremos nuestros sistemas de propulsión principal en un mes. Después de eso, estaremos muertos en el espacio». El oficial de navegación Ryan Bell levantó la vista de su puesto. «Capitán, incluso con ese aumento de velocidad, aún no podemos igualar a las naves Korat. Siempre podrán elegir cuándo y dónde luchar».
Jake miró la pantalla táctica tratando de encontrar una respuesta que no existía. Su nave estaba perfectamente diseñada para el tipo de guerra equivocado. El Korat había estudiado sus tácticas y encontró la única debilidad que no podía superar. No podía estar en todas partes a la vez. La oficial de armas Nena Walls estaba limpiando su arma cuando habló. Señor, ¿qué pasa si estamos pensando mal en esto? Los Korat nos están evitando porque tienen miedo de lo que sucede cuando luchan directamente contra nosotros. Tal vez podamos usar ese miedo. ¿Cómo que nos llaman la nave invencible en sus comunicaciones? ¿Y si empezamos a actuar como tal en lugar de perseguirlos por la galaxia? ¿Y si fuéramos tras algo que no pudieran ignorar? Santos entendió de inmediato. Su base. Si podemos encontrar desde dónde están organizando sus ataques, tendrán que defenderla. Jake sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. Dan, ¿has podido rastrear alguna de sus señales de comunicación hasta su origen? Parker asintió con entusiasmo. De hecho, sí, señor. Toda la coordinación de su flota parece provenir de una posición a unos 40 años luz de aquí. Está en la nebulosa del Velo, donde nuestros sensores de largo alcance no pueden obtener lecturas claras. Eso es perfecto, dijo Rodríguez. Si se esconden en una nebulosa, probablemente piensen que están a salvo de un ataque. La mayoría de las naves evitan luchar en ese tipo de entorno porque interfiere con sus sensores y armas. Pero nuestras armas no dependen de los sensores de la misma manera que las de ellos. Walls añadió, los cañones de riel funcionan bien en una nebulosa y a nuestra armadura no le importa si no pueden vernos con claridad. Jake miró alrededor de su puente a los rostros de su tripulación. Hace 2 semanas, habían sido asignados a patrullar el espacio vacío porque la galaxia pensaba que eran demasiado primitivos para importa ahora estaban planeando atacar la base de un enemigo que había aterrorizado civilizaciones durante miles de años. Sam, olvídate de las modificaciones del motor. Quiero que te concentres en nuestras armas y armaduras. Si vamos a entrar en la nebulosa del Velo, debemos estar listos para la pelea más grande de nuestras vidas. Entendido, capitán. ¿Cuánto tiempo tengo? 72 horas. Después de eso, iremos de caza. La DRA. Williams negó con la cabeza. Capitán, si realmente estamos planeando atacar su base principal, podríamos enfrentarnos a cientos de naves. Mi bahía médica no puede soportar tantas bajas. Entonces tendremos que asegurarnos de no tener tantas bajas. Jake respondió, esta guerra comenzó porque los Cora pensaron que la galaxia había olvidado cómo luchar contra ellos. Tenían razón sobre todos excepto nosotros. Parker se enderezó de repente en su puesto. Capitán, estoy recibiendo una transmisión prioritaria de la Tierra. Soy el almirante Carter. Jake tomó el dispositivo de comunicación. Parker se lo entregó. La almirante Lisa. La voz de Carter estaba tensa por la preocupación. Jake, he estado monitoreando tu situación. El comando te ordena que te retires a perímetro defensivo de la Tierra. Los Kororat están concentrando sus flotas para una gran ofensiva y necesitamos que todas las naves defiendan el sistema natal. Almirante, con respeto. Huir no los detendrá. Simplemente nos seguirán a la Tierra y terminarán lo que empezaron. Eres una nave contra una flota enemiga entera. Esto no es heroísmo. Es suicidio. Jake miró a su tripulación y vio determinación en cada rostro. Almirante, hemos estado luchando contra los Kororat durante 2 semanas y hemos aprendido algo importante. No son invencibles. Simplemente están acostumbrados a enemigos que luchan de la manera incorrecta. Jake, vamos a terminar esta guerra de la manera en que los humanos siempre han terminado las guerras, llevando la lucha al enemigo y negándose a rendirse hasta que lo hagan. Él entregó. El dispositivo de comunicación regresó a Parker y se giró para dirigirse a su tripulación. A todos, aquí el capitán. En 72 horas atacaremos la base de Cat en la nebulosa Beale. No les mentiré. Esta será la misión más peligrosa que cualquier tripulación humana haya intentado jamás. Pero si tenemos éxito, acabaremos con esta guerra y demostraremos que la humanidad pertenece a la galaxia. El puente se quedó en silencio por un momento. Entonces Santos habló por todos. Señor, a donde usted vaya, nosotros iremos. El Kororat quería luchar contra la lenta nave. Démosles todo lo que pidieron. El USS Endurance entró en la nebulosa del Velo como un barco fantasma que emerge de una pesadilla. Nubes de gas púrpuras y doradas se arremolinaban alrededor del casco mientras el capitán Jake Morrison permanecía en su puente observando la vista más hermosa y peligrosa que jamás había visto.
En algún lugar de esta tormenta cósmica estaba la base del mayor enemigo de la humanidad. Los sensores son casi inútiles aquí. El oficial de navegación Ryan Bell informó, la nebulosa está interfiriendo con todo excepto con la navegación básica. Estamos volando medio a ciegas. El teniente Dan Parker levantó la vista de su estación de comunicaciones con emoción en su voz. Pero señor, eso significa que tampoco pueden vernos venir. Estoy captando tráfico de comunicaciones masivo a unos 200 km, pero sus señales se dispersan por las nubes de gas. La jefa táctica, María Santos, estudió sus pantallas y sonrió. Capitán. Cuento al menos 60 naves Korat en formación defensiva alrededor de lo que parece una enorme estación espacial. Han construido su base justo en el corazón de la nebulosa, donde pensaron que nadie se atrevería a atacarlos. Jake sintió una fría satisfacción en el pecho. Los Korat habían cometido el mismo error que todos los enemigos en la historia de la humanidad. Habían subestimado lo que los humanos harían cuando se les presiona demasiado. Nina, ¿cuál es el estado de nuestras armas? La oficial de armas Nina Walsh revisó sus sistemas con el cuidado de alguien que la conocía. La vida dependía de que funcionaran perfectamente. Todas las torretas de cañones de riel están cargadas y listas. La nebulosa no afectará a nuestras computadoras de puntería como afecta a sus armas de energía. Podemos disparar a cualquier cosa que veamos. El comandante Alex Rodríguez se unió a Jake en la exhibición táctica. Señor, incluso si destruimos su base de 60 naves. Es más de lo que hemos enfrentado en todas nuestras batallas anteriores juntas. Entonces tendremos que ser más inteligentes que nunca. Jake respondió Sam, ¿cómo están nuestros motores? La voz del ingeniero jefe Sam Butler llegó por el sistema de comunicación de la nave con confianza, a pesar de las adversidades que enfrentaban. Todos los sistemas están funcionando a su máxima eficiencia, capitán. La nebulosa está ayudando a enfriar nuestros reactores. Podemos luchar a máxima potencia todo el tiempo que necesiten. Jake estudió la formación enemiga en su pantalla. Las naves Korat estaban dispuestas en perfectos anillos defensivos alrededor de su base, como capas de armadura que protegían algo precioso. Pero Jake había aprendido algo importante sobre los Korat en sus batallas anteriores. Eran guerreros, no soldados. Los guerreros lucharon por la gloria y el honor. Los soldados lucharon para ganar. Dan, ¿puedes transmitir un mensaje en todas las frecuencias Korat? Parker asintió. Sí, señor. Pero podrán rastrear nuestra posición tan pronto como transmitamos. Bien, quiero que sepan exactamente dónde estamos. Jake tomó el dispositivo de comunicación y habló con la voz tranquila y firme que lo había acompañado a través de cada crisis de su carrera militar. Este es el capitán Jake Morrison del SS Endurance a todas las fuerzas Korat. Han atacado a civiles inocentes y asesinado a millones de personas. Estamos aquí para terminar esta guerra. Pueden rendirse ahora o podemos terminar lo que empezaron de la manera difícil. La respuesta llegó de inmediato. Una voz que hablaba el antiguo idioma Korat llenó el puente, traducida por la computadora de la nave. Capitán humano, pilotas la lenta nave que ha destruido a nuestros cazadores. Honramos tu coraje, pero te enfrentas a 60 de nuestras mejores naves. Retírate ahora y te concederemos la muerte de un guerrero en combate singular. Jake casi sonrió. Incluso ahora, frente a su destrucción, los Korat seguían pensando como guerreros en lugar de soldados. Diles que los humanos no creen en el combate singular. Creemos en ganar. La respuesta del enemigo fue inmediata y devastadora. Las 60 naves Korat rompieron la formación y atacaron al Endurance desde todas las direcciones a la vez. Rayos de energía púrpura llenaron el espacio alrededor de la nave humana, mientras los alienígenas ponían todo lo que tenían en destruir la nave que se había convertido en su pesadilla. Pero la nebulosa que había ocultado su base también limitaba su capacidad para coordinar su ataque. Naves que dependían de la sincronización perfecta y el vuelo en formación los encontraron aislados en las nubes de gas arremolinadas. Incapaces de ver a sus aliados o predecir sus movimientos. El Endurance, diseñado para absorber el castigo y seguir luchando, recibió impacto tras impacto mientras destruía metódicamente las naves enemigas una por una. Jake observó su despliegue táctico mientras los puntos rojos que representaban a las naves Korat se desvanecían bajo el fuego constante de sus torretas de cañones de riel. La integridad del casco estaba al 60%. Santos informó que otra ola de rayos de energía golpeó su blindaje. El daño también se extendió a varias secciones, pero todas las armas. Los aviones siguen operativos. La voz de la doctora
Kate Williams llegó por el sistema de comunicación desde el puente de la Bahía Médica. Tengo 17 tripulantes heridos, pero todos siguen en sus puestos. Nos mantenemos unidos aquí abajo. La batalla duró 3 horas. El Endurance luchó como un animal acorralado, recibiendo daños terribles pero negándose a morir. Las naves Korat que se acercaron demasiado fueron destrozadas por el fuego concentrado de los cañones de riel. Aquellos que intentaron mantener la distancia encontraron sus armas de energía debilitadas por la interferencia de la nebulosa. Cuando el humo se disipó, 38 naves Korat habían sido destruidas. Los supervivientes colgaban inmóviles en el espacio. Sus tripulaciones probablemente no podían creer que una sola nave humana acabara de destruir 2/3 de su flota. Hake abrió un canal de comunicación con la base enemiga. Este es el capitán Morrison. Su flota está destruida. Entreguen su base y permitiremos que sus supervivientes regresen a donde sea que hayan venido. La respuesta llegó no de la base, sino de una de las naves supervivientes. Capitán humano, hemos subestimado a su especie. Los Korat se retiran de esta galaxia. Su lenta nave ha demostrado que la velocidad por sí sola no determina victoria, mientras Hake observaba las naves Korat restantes reunidas alrededor de su base y comenzaban a moverse hacia el borde de la nebulosa. En cuestión de horas, habían desaparecido en la oscuridad entre las estrellas, llevando la noticia de su derrota a cualquier reino distante que los hubiera enviado. El USS Endurance salió cojeando de la nebulosa del velo 3 días después, gravemente dañado, pero victorioso. Cuando llegaron al borde del espacio galáctico, encontraron a toda la flota combinada esperándolos. Cientos de naves de docenas de especies, todas allí para escoltar a la lenta nave de guerra humana a casa. La almirante Lisa Carter esperaba en la Tierra cuando Hake finalmente regresó. Ella estaba de pie en el puerto espacial mientras su tripulación bajaba por la rampa de carga con aspecto de haber pasado por el infierno y haber ganado. El capitán Morrison dijo formalmente: «El Consejo Galáctico me ha pedido que le informe que a la humanidad se le ha concedido plena membresía y derecho a voto. También solicitan planos detallados para naves basadas en el diseño del Endurance». Jake miró hacia atrás a su nave marcada y abollada pero aún intacta. diles que los planes costarán más. Y, almirante, la próxima vez que alguien diga que nuestra nave es lenta, recuérdeles que no estamos compitiendo, estamos cazando. La lenta nave de guerra humana se había convertido en la peor pesadilla de la galaxia y la galaxia. Estaba agradecida por ello.